Hola, bienvenidos a todos. Esta tarde vamos a ver una película con David y con Marina que estará traduciendo en español. Así que vamos a tener un tiempo muy divertido. Veo ahí a David y a Marina en el estudio, así que todo para ustedes. Welcome back, everyone. Bienvenidos de regreso a todos. we like these movie gatherings. Nos encantan los encuentros de película. And we'd like to, if we show two movies so close, Y cuando mostramos dos películas tan cercanas, we'd like to mix it up a little bit. nos gusta mezclarlo. That was a little bit of a kind of a heavy movie. Era como una película un poco pesada. Yesterday. Ayer. Long and heavy. Era larga y pesada. So we come back with very light and funny. Así que hoy tenemos algo ligero y gracioso. Because that's really the central message. Porque ese es el mensaje central. Yeah. Getting in touch with the joy and the laughter inside. Ponerse en contacto con la felicidad y la risa adentro. And even though it does take your sincerity and willingness, Y aunque requiere de tu sinceridad y tu voluntad, and the journey seems to have many twists and turns, y el camino parece tener muchas vueltas, it's always important to remember to keep it light. siempre es muy importante recordar mantener todo ligero. I always like to say reincarnation, seriousness causes reincarnation. Siempre me gusta decir que la seriedad causa la reencarnación. So you don't want to be too serious unless you want to come back. No, así que es mejor no ser serio al menos que quieras volver. I don't know about you, but I've enjoyed it, but I'm happy to say goodbye. No sé acerca de ustedes, yo lo disfruté, pero estoy feliz de decir adiós. None too soon, actually. Como adiós ahora. So this movie is, I think it's perfectly suited for our purpose today. Y yo creo que esta película es perfecta para el propósito de hoy. Some of you know I talk about how Jesus says there's two parts to the dream. Algunas veces ustedes me escucharon decir que Jesús dice que hay dos partes del sueño. And one part he calls the dream that you dream in secret. Una parte la llama el sueño que sueñas en secreto. And this is the unconscious mind. Y esta es la mente inconsciente. This is the shadow that Carl Jung talked about. Esta es la sombra que Carl Jung hablaba. And this part is so dark that the mind had to make another dream Y esta parte es tan oscura que la mente tuvo que hacer otro sueño, as like a mask to wear, como una máscara para ponerse. so it wouldn't have to look at the dark dream. Así no tenía que mirar a este sueño tan oscuro. So it made the dark dream a secret, Entonces hizo ese sueño oscuro un secreto and it hid it, y lo escondió. pushed it completely out of Lo awareness. empujó completamente fuera de la conciencia. And the world that you perceive Y el mundo que tú percibes is what Jesus calls the dream you gave away. es lo que Jesús llama el sueño que del cual te desprendiste. And by gave away, he means it seems as if this dream has causes. Y al desprender quiere decir que parece ser que este sueño tiene causas And also effects. y también efectos. And it seems like you are at the mercy of this dream that was given away. Y parece ser que estás a la merced de este sueño del cual te desprendiste. That's why people say, oh, I had a bad day, this happened to me. Es por eso que las personas dicen, oh, tuve un mal día, esto me sucedió a mí. Or I had a good day, these things happened to me. Oh, tuve un buen día, estas cosas me sucedieron a mí. It's as if the day and the events in the world determine your state of mind. Como si el día y los eventos del mundo determinasen tu estado mental. But really, your state of mind comes from your beliefs and your thoughts. Pero en realidad tu estado mental viene de tus pensamientos y de tus creencias. And this entire dream that was given away is a projection of consciousness. Y todo este mundo del cual te desprendiste es una proyección de la conciencia. So literally, whatever you hold on to in consciousness Entonces, literalmente, lo que sea a lo cual tú te aferras en la conciencia is what you are desiring in your mind. es lo que tú estás deseando en tu mente. And then the world that you perceive Y luego el mundo que tú percibes
is a motion picture of your consciousness. Es una imagen en movimiento de tu conciencia. And that's why Jesus said in the Bible, Es por eso que Jesús dice en la Biblia, blessed are the pure of heart, bienaventurados son los puros de corazón, for they shall see God. pues porque verán a Dios. And in the Course, Y en el curso, Jesus says that the world is an outer picture of an inward condition. Jesús dice que el mundo es una imagen externa de una condición interna. He tells us that we are entitled to miracles, Nos dice que tenemos derecho a los milagros, but purification is necessary first. pero una purificación es necesaria primero. So it's not just a matter of saying the words. Entonces no es solo una cuestión de decir las palabras, It's really a matter of praying with all your heart es una cuestión de orar con todo tu corazón, to go through a healing process de atravesar un proceso de sanación where you notice that you get upset in many circumstances, en donde notas que te disgustas en muchas circunstancias, but that the upset is always being generated in your mind. pero que el disgusto siempre está siendo generado en la mente. And you aren't always aware of the beliefs that are generating the world. Y no siempre estás consciente de las creencias que están generando este mundo. When Norma was here, her husband Andreas asked me a question. Cuando Norma estaba aquí, su marido Andreas me preguntó una pregunta. And basically it was, why do bad things happen to good people? Y básicamente era ¿por qué cosas malas le suceden a personas buenas? And that's a pretty common question. Y esa es una pregunta bastante común. But the mind is very deep. Pero la mente es muy profunda. So even if you perceive yourself as a good, decent person, Entonces, incluso si te percibes como una persona decente y buena, the ego beliefs run way down into the mind. las creencias del ego corren bien profundamente en la mente. And therefore, you can call forth witnesses where it seems like things are happening to your person. Entonces, es por eso que puede ser que aparecen testigos en los que parece ser que hay cosas que le suceden a tu persona Or happening to people that you love. o que le suceden a personas a las cuales tú amas. And it can seem very mysterious, Y puede parecer muy misterioso, but it's really not. pero en realidad no lo es. It's just basic metaphysics. Es metafísica básica. When you're playing hide and seek with yourself, Cuando estás jugando a busca y escóndete contigo mismo, you can sometimes draw forth some very dark witnesses. puedes traer testigos muy oscuros. And this is just an opportunity to forgive what's going on in your mind. Y esta es una oportunidad para perdonar lo que está sucediendo en tu mente. So in the movie that we're going to watch, Entonces, en la película que vamos a mirar, today Jesus has given us a Spanish movie. Jesús hoy nos ha dado una película con españoles. So now, Española. yes, that means all of the English people present have to read the subtitles. Y esto quiere decir que todas las personas que solo hablan inglés acá van a tener que leer los subtítulos. And we will hear the laughter of all the rest of the people who are watching in their native language. Y también vamos a poder escuchar las risas de todas las personas que lo están escuchando en su lenguaje nativo. Yeah. And the main character is trying to go through her life in the way every human being does. Y el personaje principal está yendo a través de su vida como todos los seres humanos lo hacen. She's trying to be kind and polite and sweet. Está tratando de ser dulce y amable. But of course, she has an unconscious mind like everyone who comes to this world. Pero por supuesto tiene una mente inconsciente como todos los que parecen venir a este mundo. So even though I don't think Jesus is in this movie, Y aunque me parece que Jesús no se encuentra en esta película, Jesus is in this movie. Jesús está en esta película. He's having fun at bringing things up into awareness for forgiveness. Se está riendo para traer todas estas cosas en la conciencia para perdonar. Some of you might have seen that movie Liar, Liar Quizás algunos de ustedes miraron esa película Mentiroso, Mentiroso with Jim Carrey, con Jim Carrey, where for one day, he cannot tell a lie. en el cual por un día no puede decir ninguna mentira.
this isn't quite the same, but it's very similar Esto no es igual, pero es similar. because she begins to go into a state where she cannot people please anymore. Porque ella empieza a entrarse en un estado mental en el cual ya no puede complacer a las personas. She cannot hide her private thoughts. No puede esconder sus pensamientos privados. And this speeds up the healing. Y esto acelera la sanación. Yeah. But I think it will be fun for all of us to see this dynamic played out in the movie. Pero creo que va a ser muy divertido para todos nosotros ver cómo esta dinámica sucede, se desarrolla a través de la película. Because it is hard to control your state of mind Porque es muy difícil controlar tu estado mental if you are not aware of the beliefs and thoughts that are in your mind. si no eres consciente de los pensamientos y creencias que se encuentran en tu mente. If you have a split mind, but you think of yourself as a whole person, Si tú tienes una mente dividida, pero te piensas a ti mismo como una persona que es plena, then there's parts that are seemingly unacceptable to that person. hay partes que aparentemente son inaceptables para esa persona. And these parts need to be exposed so that they can be released to the light. Y estas partes necesitan ser expuestas para que puedan ser liberadas hacia la luz. Jesus tells us in the Course that you can try to control your behavior, Jesús dice en el curso que puedes intentar controlar tu comportamiento, but as long as your thoughts and your feelings are not in line with this behavior, pero mientras tus pensamientos y tus pensamientos y tus sentimientos no estén alineados con tu comportamiento, then there still is a split that's apparent. entonces todavía hay una división que es aparente. Most of us were raised and our parents said, now be nice. La mayoría de nosotros crecimos y nuestros padres nos decían, sé una buena persona. Make mama and papa proud by being a nice person. Haz a tu mamá y a tu padre orgullosos al ser una buena persona. Be polite. Sé amable, Be self-controlled. contrólate. And make sure your behavior is good. Y asegúrate de que tu comportamiento sea bueno. Don't bring shame onto your parents. No le traigas vergüenza a tus padres. Be good for our sake. Sé bueno para nosotros. It reminds me when I was growing up, I would listen to these songs about Santa Claus. Yo cuando estaba creciendo escuchaba estas canciones de Papá Noel. And I would sing along. Y yo cantaba. It was Santa Claus. He sees you when you're Te sleeping. ve cuando estás durmiendo. He knows when you're awake. Sabe cuando estás despierto. He knows when you've been bad or good. Sabe cuando has sido bueno o malo. So be good for goodness sake. Así que sé bueno por Dios. And the child's like, Y oh, el niño está como, oh, I better be good if I want my presents. debo ser bueno si quiero mis regalos. But this is people pleasing Santa. Pero esto es complacer a Papá Noel. This still is part of this. We're not getting in touch with what's going on in the mind. No nos estamos poniendo en contacto con lo que está sucediendo en la mente. So Jesus says, you have to work with your thoughts. Entonces Jesús dice, tienes que trabajar con tus pensamientos. And you have to work with your beliefs. Y tienes que trabajar con tus creencias. And free your mind of the ego Y liberar tu mente del ego in order to be consistently peaceful and happy. para tener paz consistente y felicidad. Otherwise, you will just try to smile De forma contraria, vas a intentar sonreír and try to act spiritual. y vas a tratar de actuar espiritual. And Jesus actually doesn't want us to act spiritual. Y Jesús no quiere que actuemos espiritual. He wants us to be peaceful. Quiere que tengamos o seamos pacíficos. But for many people, they try to follow beliefs and dogma. Pero muchas personas tratan de seguir las creencias y dogmas. The religion says, do these things, but never do these Las things. religiones dicen, haz esto, pero nunca haz esto. And basically, people try to behave in good ways, Y básicamente las personas tratan de comportarse de buenas formas. even if they don't feel happy. Incluso si no se sienten feliz. They try to put on a happy face. Tratan de poner una cara feliz. They try to smile, Tratan de sonreír, even when their heart is aching. aunque su corazón está dolido. And Jesus said, this is not good. Y Jesús dice, esto no es bueno.
because you're still feeling split. porque todavía te sientes dividido. There's not the consistency that you deserve. No hay la consistencia que te mereces. There's not the integrity that you deserve. No hay una integridad la cual te mereces. So the purpose of A Course in Miracles Entonces el propósito de un curso de milagros is to bring your mind back into integrity, es llevar tu mente de regreso a la integridad, where everything that you think and feel en donde todo lo que piensas y sientes and say and do y dices y haces and interpret e interpretas, all are completely in line with God. todo está alineado con Dios. Every word you say matches your emotions. Cada palabra que dices es igual a tu emoción. Every behavior matches your thoughts. Cada emoción se alinea con tus pensamientos. You are not a whole person, you are a whole mind. No eres una persona completa, eres una mente plena. And Jesus said, that's it. Y Jesús dice, sí, eso es. You never were a person. Nunca fuiste una persona. You always were a whole mind. Siempre fuiste una mente plena. Because God created you as a whole mind. Porque Jesús te creó como una mente plena. And in order to realize that, you just have to stop the game or the act. Y para poder terminar con eso, tienes que terminar con, para darte cuenta de esto, tienes que terminar con el juego o el acto. So enjoy the movie. Así que disfrutan de la película. It will be a lots of laughter. Va a haber mucha risa. And I think we'll have a very good discussion afterwards. Y creo que también vamos a tener una muy buena discusión luego. Okay. I think I've been missing out on Spanish movies. Where are all these movies in my life? Me estaba perdiendo todas estas películas en español. ¿Dónde estaban? Oh, I see. Even Esther, birthday Esther, and our English friends are even laughing. Ahí está Esther también, y los amigos que hablan en inglés también se están riendo. Y es el cumpleaños de Esther también. Yeah. So now you know what repression is, and you know what projection is. Entonces ahora sabes lo que es reprimir y lo que es proyectar. And it all came from drinking a placebo, Y todo vino de tomar un placebo, a little glass of water, un poco de agua, and then facing all the emotions that come up from that. y luego enfrentar todas las emociones que vienen de eso. They could call that little water like allowance. Podrían llamar eso a pequeña poción de agua permitir. It's like you need to be able to take it Debes tomarlo. and go, permiso, permiso. Y decir, excuse me. And And that's just giving yourself permission y eso es darte a ti mismo permiso to get in touch with your emotions. para ponerte en contacto con tus emociones. Because both of the relationships in this movie Porque las dos relaciones en esta película, were filled with compromise. estaba lleno de transigencias. And that's not really life. Y eso no es vida. When your life is just compromise after compromise, Cuando tu vida es transigencia tras transigencia, it turns into a codependency. se convierte en codependencia. And at the beginning in the movie, the lead character started to see this. Y al principio de la película, el personaje principal empezó a ver esto. It took a whole string of events, Y tomó todo un rango de eventos. snoring, no Ronquidos, internet, No hay no internet, food, no hay comida, no drink, no hay nada para tomar. all the things. And Todas then las cosas. the traffic, El tráfico, the job, el trabajo, being replaced at work. ser reemplazada en el trabajo. It took a string of maybe 30 events Tomó un hilo de casi 30 eventos to shine a light para darle un poco de luz on a major compromise in the mind. a una gran transigencia en la mente. And this is what Jesus calls special relationship. Y esto es lo que Jesús llama relación especial. It's like you try to trade yourself for another self. Es como si tratases de intercambiar tu ser por otro ser.
Sometimes people feel, oh, I'm single, so I'm all alone. A las personas a veces dicen, no, estoy soltera, entonces me siento muy sola. But maybe if I make a couple self-concept, Pero quizás si hago un concepto de una pareja, I won't be so lonely. no voy a estar tan solo. But then there's all the compromise Pero starts. luego empieza la transigencia. Trying not to step on each other's feet. Tratar de no cruzar la línea de la otra persona. It starts a cobweb of people pleasing. Comienza toda una telaraña de complacer a personas. And this is why the ego made the world. Y es por eso que el ego hizo este mundo. This is why the ego made the body. Es por eso que el ego hizo el cuerpo. So that you would seek outside yourself Para que busques fuera de ti mismo, where you could never find. en donde no puedas encontrar. Looking for scraps of love and attention. Buscando pequeños retazos de amor y atención. And getting into all kinds of bargains. Y hacer negociaciones. Reciprocity. Reciprocidad. I'll do this for you, but please do this for me. Yo voy a hacer esto por ti, pero tú tienes que hacer esto por mí. So Dante and the son were living in her apartment. Entonces Dante y el hijo están viviendo en su departamento. Trying to find a safe haven where they could get away with just about anything that they wanted to do. Tratando de encontrar un lugar en donde pudiesen hacer lo que ellos querían. Under Dante's guise of artistic expression. Y bajo los ojos de Dante de expresión artística. And we finally found out he paints about one line per month. Y luego descubrimos que pinta una línea por mes. And that is his artistic expression. Y esa es su expresión artística. I think the painting did look better with some color. Yo creo que la pintura se veía mejor con color. And actually his face looked a little better with the yellow Y too. también su cara también se veía mejor con amarillo. Yeah. But this is where the ego says you have to settle. Pero ahí es donde el ego dice, tienes que conformar. The ego is always having us push our upsets down out of awareness. El ego siempre dice, empuja todos tus disgustos debajo. Ego says if you have guilt, don't even speak it. Si tienes culpa, dice el ego, ni siquiera la hables. Swallow the guilt. Trágate la culpa. Gulp it down. Trágala bien dentro. And then do it again Y and luego again. hazlo de nuevo y de nuevo. And interestingly, for human beings, they find that that's their life. Y muy interesante, para los seres humanos se encuentran que esa es su vida. Gulping down guilt, Tragando culpa, pushing down fear, empujando el miedo, trying to distract away from anxiety, tratando de extraerse fuera de la ansiedad. getting entertainment to avoid stress. Obtener entretenimiento para evitar el estrés. But the things that the song was talking about at the end, Pero las cosas que la canción al final estaba cantando, tears and dramas, las lágrimas, el drama, jealousies, los celos. yeah, these are the emotions of the ego. Sí, estas son las emociones del ego. So wouldn't you rather they get exposed so they can be released forever Entonces no prefieres que se expongan para que puedan ser liberadas para siempre, instead of pushed down where they stay? en vez de empujarlas donde permanecen. And then we saw that projection doesn't really help either. Y luego vimos que la proyección tampoco ayuda. It really caught up with the main character when she yelled at her sister. El personaje principal se dio cuenta cuando le empezó a gritar a su hermana. Because Jesus tells us that after the guilt and the projection, Porque Jesús dice que luego de la culpa y la proyección, we always feel bad siempre nos sentimos mal and the anger is there. y el enojo permanece. We get angry at ourselves Nos enojamos con nosotros mismos for yelling at people. por haberle gritado a las personas. So it recycles the anger Entonces recicla el enojo and the guilt and the fear. y la culpa y el miedo. It's like putting them in a blender and turning the blender Como on, poner todo en una batidora y encenderla. but they don't go anywhere. Pero no van a ninguna parte, They stay in the mind. permanecen en la mente. The ego tells your mind El ego le dice a tu mente that if you scream and shout and blame, que si gritas y culpas, you're getting all the anger out of your mind. te sacas todo ese enojo de la mente. But what the ego doesn't tell you Pero lo que no te dice el ego is when you project, es que cuando proyectas, you keep these emotions. mantienes estas emociones. You don't get rid of them. No te liberas de ellas. They stay in the mind. Permanecen en la mente.
but they get pushed out of pero awareness. se empujan fuera de la conciencia And then they come out in the next explosion. y luego salen en la próxima explosión. So the main character, she did the best she could to not explode Entonces, el personaje principal hizo lo mejor que podía para no explotar, until she had a panic attack, hasta que tuvo un ataque de pánico, until she felt the pain in her heart hasta que sintió el dolor en el corazón, of trying to hold everything in. de tratar de sostener todo dentro. And this is the pain of trying to hold a false world together. Y este es el dolor de tratar de mantener un mundo falso y unirlo junto. Sometimes people would say, I have to keep it together. Hay a veces que las personas dicen, tengo que mantenerlo todo junto. And then I would say, what is it that you have to keep together? Y yo a veces pregunto, ¿qué es lo que tienes que mantener? And they would say, my life, my world. Dicen, mi vida, mi mundo. There is a nursery rhyme, a fairy tale Hay un cuento de hadas que tiene una canción called Humpty Dumpty. que se llama Humpty Dumpty. He's an egg. Es un huevo. Yeah, he lives on a wall. Vive en una pared And then one day there's a big fall. y un día hay una gran caída. And when Humpty hits the Y ground, cuando Humpty cae en el piso, he breaks up into many pieces. se quiebran muchos pedazos. And then it says, and they couldn't put Humpty back together Y again. luego dicen que no podían poner los pedazos juntos de nuevo. So if you feel stress Entonces, si te sientes estresado and panic y sientes pánico and the fear of your life and world falling apart, y tienes miedo a que tu vida y tu mundo se caiga, this is really a fear of love. esto es un miedo al amor, It's a fear of wholeness. es el miedo a la plenitud, It's a fear of healing. es el miedo a sanar. And it seems like things need to fall apart a bit Y parece ser que las cosas se tienen que caer un poco because of all the pressure of trying to hold these emotions down. y todo esto es por la presión de tratar de mantener todo embutido debajo. Some people call it fall apart, Hay algunas personas que lo llaman dejar que todo se derrumbe, but I just see it as the rearrangement of perception. pero yo veo esto como una reorganización de percepción. Some of the darkest times that I experienced in my life, Uno de los momentos más oscuros que experimenté en mi vida, I was just on the edge of a huge breakthrough. yo estaba en el borde de dejar salir algo muy importante. I was getting ready for a transition, Estaba listo para una transición, a new phase una nueva fase of opening, de apertura, of insights, de entendimientos, of discovery. de descubrimientos. And you can see from this perspective that nothing is ever really going wrong. Y puedes ver desde esta perspectiva que realmente nunca nada está yendo mal. Your mind is in a process of healing. Tu mente está en un proceso de sanación And the more you heal, the closer you come to the light. y cuanto más sanas, más cerca vas a estar de la luz. And it's the ego that feels and judges something is going wrong. Y es el ego el que juzga que algo está yendo mal. As we were talking about before the movie, Como estábamos hablando antes de la película, it's not the situations that bring the problem. no es la situación lo que trae problemas, It's the interpretation. es la interpretación, It's the narrative in the es mind la narrativa en la mente that generates the stress. que genera el estrés. It's not from the events, No viene de los eventos, but it's from a faulty interpretation of the events. sino que es una interpretación con errores acerca de estos eventos. So I mentioned lesson number 5 from the workbook. Entonces mencioné la lección número 5 de las lecciones. I am never upset for the reason I think, Nunca estoy disgustado por la razón que creo, because the ego always generates an external reason. porque el ego siempre genera una razón externa. The ego never tells it like it is. El ego nunca te dice cómo es. You could say, I'm not upset because of anything that is happening in the world. Puedes decir, no estoy disgustado por nada de lo que está sucediendo en el mundo. I'm upset because I'm trying to hold on to a self-concept. Estoy disgustado porque me estoy tratando de aferrar a un autoconcepto
a fictitious image of myself una imagen ficticia de mí mismo and of everyone else y de todo el resto and of the world, y del mundo, and I don't have to hold on to this self-concept. y no me tengo que aferrar a este autoconcepto. Now, the Holy Spirit will not pull this self-concept away from you, Ahora, el Espíritu Santo no te va a quitar este autoconcepto de ti, like a magician who pulls a tablecloth out from under the silverware. como un mago que saca el mantel de todos los platos. No, the Spirit will give you little steps to take El to- Espíritu te to va a dar open your mind. pequeños pasos para ayudarte a abrir la mente, Yeah, like in this movie. como en esta película. When she finally realized what was going on with Dante, her son, Cuando finalmente se dio cuenta qué estaba sucediendo con Dante o Dante's son, el hijo de Dante, yeah, and what was going on at work, y lo que estaba sucediendo en el trabajo, and what was happening with her y sister, lo que estaba sucediendo con su hermana, who was calling for, what was it, a pet cemetery? que sí, What was it called? I don't know. There was some kind of a Yeah. last walk Era- walk pet cemetery. sí, la hermana que iba a llevar al gato a su última caminata, su último paseo, que era Yeah. el cementerio. Instead of just ignoring all of these crazy thoughts, En vez de ignorar todos estos pensamientos locos, she started to recognize these are really crazy thoughts. ella empezó a reconocer, estos son pensamientos locos. And then she goes home, Y luego a su casa, she starts to clean, empieza a she limpiar, takes away the paintings with the quita las lines. pinturas con las líneas, Yeah, she buys some wine, compra vino. which I don't usually do, but she Yo enjoyed it. usualmente no lo hago, And pero took ella a le nice gustaba. bathtub Y luego se bañó and put on a happy y song. puso una canción feliz And it was a change in her self-concept. y hubo un cambio en su autoconcepto. And this was a helpful change. Y esto fue un cambio que fue de utilidad. Even when her ex-partner tried to get together with her immediately, Y incluso cuando su expareja trató de volver con ella inmediatamente, she said, no, I don't think this is the thing to do. ella dijo, no, esto no me parece que es lo que tengo que hacer. And he said, you want to be alone? Y ella dijo, ¿quieres estar sola? And she said, no, I want to be with me. Y ella dijo, no, quiero estar conmigo. And in Course in Miracles terms, Y en términos de un curso de milagros, this is where you say, I want to be with my mind. y esto es cuando dices, quiero estar con mi mente, I want to be with my emotions. quiero estar con mis emociones, I want to pay attention to my thoughts. quiero poner atención a mis pensamientos. Not just distract away with entertainment and all kinds of distractions of the world. No distraerme del entretenimiento y otras distracciones del mundo. In fact, when you use A Course in Miracles, you have Jesus, the master psychologist, De hecho, cuando utilizas el curso de milagros, tienes a Jesús, al psicólogo maestro, who gives you an actual practice for undoing the ego. que te da una práctica para, de hecho, deshacer al ego. Now, the Holy Spirit does not rip away the ego El Espíritu Santo no arrebata y te quita el ego or rip away the image o la imagen that was made by the ego. que fue hecha por el ego. It's the Holy Spirit is going to work with what you believe in. El Espíritu Santo va a trabajar con lo que tú crees. You have lots of skills and abilities that you learned from the ego, Tienes muchas habilidades que has aprendido del ego and the Holy Spirit is not there to destroy what you have learned. y el Espíritu Santo no está allí para destruir lo que tú has aprendido. But the Holy Spirit does ask that you give these skills and abilities over Pero el Espíritu Santo sí pide que le entregues todas estas habilidades and let the Holy Spirit use them. y dejar que el Espíritu Santo las utilice. I was talking to my friend Daniela from Medellin the other day, Estaba hablando con mi amiga Daniela de Medellín el otro día and she was saying, oh, I feel bad. I've not been listening to as many audios or watching the videos as much. y se dijo, oh, me siento mal porque no estuve escuchando tantos audios o viendo tantos videos últimamente. She said, I feel so bad, but I'll tell you, I'm interested in e-commerce. Ella dijo, me siento mal, pero mira, me interesa el comercio en Internet. I said, that's great. Y yo dije, está bien. The Holy Spirit can use e-commerce skills El Espíritu Santo puede utilizar las habilidades de comercio en Internet in the plan of en awakening. el plan de despertar.
all the Holy Spirit does is reorient your skills to a new purpose El Espíritu Santo todo lo que hace es reorienta tus habilidades hacia un nuevo propósito, for the purpose of forgiveness. para el propósito del perdón. We are doing this broadcast from was a bedroom in a house Nosotros estamos haciendo esta transmisión de lo que solía ser un cuarto en una casa, with the brick ceiling, que tiene un techo de ladrillo, and we've brought in lights and cameras Y tra- and equipment, trajimos luces y cámaras y el equipo, chairs, sillas, fake flowers. flores de mentira. But we're doing this because we're happy. Pero estamos haciendo porque estamos felices. This is not a job for us. Esto no es un trabajo para nosotros. I don't think, oh, I got to go to work Yo no today. pienso, "Oh, tengo que ir a trabajar Oh, hoy. I got a morning job. Oh, tengo un trabajo por la Let me have mañana. some lunch. Y luego el Come back almuerzo, and work all volver. Tengo que afternoon. trabajar toda la tarde. If you think we're Si working, tú piensas que estamos trabajando, you are loco. estás loco. We're having too much fun. Nos estamos divirtiendo mucho. And we do this with everything. Y lo hacemos así con todo. You can actually have a happy life De hecho, puedes tener una vida feliz and just let the Spirit use what's in your life y dejar que el Espíritu utilice lo que se encuentra en tu vida to let the love pour through. para dejar que el amor venga a través de ti. So it's a change of the purpose in the mind. Entonces es un cambio de propósito en la mente. Now, if you've been compromising by believing in this ego, Ahora, si tú has estado transigiendo, creyendo en este ego, there are certain things that will start to drop away in your mind hay ciertas cosas que se van a empezar a caer en tu mente, because you start to just see, I don't need this anymore. porque empiezas a ver, ya no necesito esto. Before, I wasn't aware that there was the compromise. Antes no era ni consciente que había una transigencia, But once I see it, then I say, I don't want this anymore. pero una vez que lo veo, digo, ya no lo quiero. I would rather do what we talked about earlier. Prefiero hacer lo que hablamos antes, Let my yes be yes dejar que mi sí sea sí and my no be no. y que mi no sea no. If you feel it in your heart, that's your yes. Si lo sientes en tu corazón, ese es tu sí. If it seems to involve pressure or stress Si or guilt, involucra presión o culpa, that's not the way. ese no es el camino. I love this line from A Course in Miracles. Me gusta mucho esta línea del Curso de Milagros. Jesus says, Jesús dice, there is one thing that you must ultimately learn. hay una cosa que tienes que aprender. Guilt is always totally insane La culpa siempre es insana and has no reason. y no tiene razón. Now, why is this so spectacular? ¿Y por qué es esto tan espectacular? Because we have been raised with a thought system Porque fuimos criados con un sistema de pensamiento that tells us there's two kinds of guilt, que nos dice que hay dos tipos de culpa, good guilt and bad guilt. la culpa buena y la culpa mala. I know I did things in my life Yo sé que yo hice cosas en mi vida and I would tell somebody, y le decía a alguien, and sometimes they would say, oh, David, y me decían, oh, David, that's not bad at all. eso no es algo malo para nada. I've done it. Yo he hecho eso. I know other people have done Yo it. también vi a otras personas que lo hicieron. Feel No bad. te sientas mal. It's not bad at all. No es malo para nada. And then sometimes there's certain things Y luego hay ciertas cosas where people say, oh, that's terrible. que las personas dicen, oh, eso es terrible. That's awful. Eso es Oh, horroroso. you should feel guilty. Deberías sentirte culpable. You deserve to feel guilty. Te mereces sentirte culpable. And then there's times when it's used as some kind of a punishment. Y luego también es utilizado como un castigo. And people say, oh, they had that coming. Y ellos dicen, ah, sí, se lo merecían. They deserve that. Sí, se merecían eso. They got what was coming to them. Sí, esos obtuvieron lo que les They venía a venir. should feel guilty. Deberían sentirse They culpables. should feel shameful Deberían sentir with vergüenza. what they did. Con lo que What else hicieron. could they feel but ¿Qué, shameful? qué más pueden sentir Yeah. más que You see, vergonzados? the ego makes different kinds of guilt and calls some of them good guilt ¿Ves? El ego hace diferentes tipos de culpa y le llama algunas buenas and some bad guilt. y algunas malas. And Jesus says, no, Y Jesús dice, no, nada, 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 nada. nada, 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 nada. Guilt has no value La whatsoever. culpa no tiene ningún tipo de valor. I remember my mother was a history teacher. Recuerdo que mi madre era una maestra de historia
And people would sometimes tell me, you must study history. Y las personas a veces me decían, tienes que estudiar historia. Otherwise, you're doomed to repeat the same mistakes. De forma contraria, vas a repetir los mismos errores una y otra vez. And it doesn't help you to study the error, Y no te ayuda a estudiar el error, especially if you don't even know why you're repeating the same error. especialmente si no sabes por qué estás repitiendo el mismo error. Why would you study the problem ¿Por qué estudiarías el problema if it keeps repeating si se sigue repitiendo and you can't escape it? y no puedes escaparte de él? So Jesus is saying, yeah, let's expose the problem, Entonces Jesús dice, sí, expongamos el problema, bring it to the light, tráelo a la luz and let it disappear forever. y deja que desaparezca por siempre. But that requires a willingness. Pero eso requiere una voluntad. So this is a very profound pathway of healing. Entonces este es un camino muy profundo de sanación. But I think we all got to see a very good movie Pero todos tenemos que ver una muy buena película that shows what happens if you do not expose and become aware. que muestra qué es lo que sucede cuando no expones y te vuelves consciente. If you don't expose the ego, you will seem to project the ego to the world. Si no expones al ego, va a parecer que proyectas ese ego a todo el mundo. And then the world seems to get very depressing Y luego el mundo parece convertirse en muy deprimente, because you start to feel powerless, porque te empiezas a sentir impotente, helpless. que no puedes, no tienes ayuda. No matter what decision you try to make, it still seems to come out in a very dark way. Sin importar qué decisión tomes, todo sale de forma muy oscura. And Jesus is saying, yeah, that's your wrong mind. Y Jesús dice, sí, esa es tu mente errónea. If you choose the ego, the same pattern just repeats over and over. Si eliges al ego, el mismo patrón se repite una y otra vez. So I would love to hear what your feelings were about this movie. Entonces me encantaría escuchar cuáles fueron sus sentimientos respecto a esta película. I think it's like a fun wake-up call. Creo que es un llamado a despertar gracioso. Pretty good. Follow up Mary Magdalene with Seguimos this. María Magdalena con esto.